¿Qué tal? Buen día. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos dice, un jabalí arremete directamente contra un cazador a una velocidad constante de 60 pies por segundo. En el instante en que el jabalí está a 100 yardas, a unos 300 pies de distancia, el cazador le dispara una flecha a 30 grados respecto al suelo. La pregunta que nos dice es, ¿cuál debe ser la velocidad de la flecha para que alcance su blanco? Entonces, como vemos, la flecha va a describir un movimiento parabólico y el jabalí describe un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, nosotros para saber el tiempo que tarda la flecha en caer y darle al jabalí, está dado por la siguiente ecuación. El tiempo va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Este tiempo de vuelo, que es el tiempo que tarda la flecha en caer hasta darle al jabalí, en ese mismo tiempo el jabalí va a recorrer una cierta distancia X. Entonces, para el jabalí, el tiempo en recorrer esta distancia X va a estar dado por la siguiente ecuación. Tiempo va a ser igual a la distancia que recorre el jabalí entre la velocidad del jabalí. Yo puedo igualar ambas ecuaciones y nos queda de la siguiente manera: 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, el ángulo es de 30 grados, entre la gravedad. Eso es igual a la distancia que recorre el jabalí entre la velocidad del jabalí. El seno de 30 equivale a 1/2, se va con este 2 y nos queda simplemente la velocidad inicial entre la gravedad. Esto es igual a la distancia que recorre el jabalí entre la velocidad del jabalí. Entonces, notamos que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Las incógnitas son la velocidad inicial y la distancia X que recorre el jabalí en un cierto tiempo t. Ahora necesitamos otra ecuación para poder resolver alguna de estas dos incógnitas que conocemos. En este caso, a nosotros nos interesa la velocidad inicial. Entonces, nosotros sabemos también que la distancia que recorre la flecha horizontalmente está dada por la siguiente ecuación: la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Esta distancia yo la puedo poner en términos de la distancia que hay entre el jabalí y el cazador, que es de aproximadamente 300 pies. Entonces, esta distancia yo la puedo poner en función de las otras distancias, es decir, nos queda que son 300 menos X es la distancia d. Esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Ahora, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ya podemos resolver el sistema. Entonces, ¿cómo nos queda? Si nosotros despejamos de aquí, de esta ecuación, X, nos da que esto es igual a la velocidad del jabalí, que es de 60, por la velocidad inicial entre la gravedad. Y sustituimos lo que vale X en esta ecuación, nos queda simplemente 300 menos 60 por la velocidad inicial entre la gravedad. Esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Yo puedo multiplicar esta ecuación por la gravedad. Se me va entonces esta gravedad por esta gravedad, y al sustituir los valores del ángulo nos queda, y la gravedad tomándola como 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, al acomodar esta ecuación, al sustituir los valores, nos queda de la siguiente manera: la gravedad la tomamos como 32 pies por segundo al cuadrado, el seno de 30, entonces esto nos queda de la siguiente manera: velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo es de 30, por 2 nos da 60 grados, por
por este está negativo, pasa a positivo, más 60 por la velocidad inicial. 300 por 9.8, perdón, por 32. Eso nos da negativo, porque pasa del otro lado, menos 9600 aproximadamente. Esto es igual a 0. Entonces, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, aproximadamente 0.866 por la velocidad inicial al cuadrado, más 60 por la velocidad inicial, menos 9600. Esto es igual a 0. Al resolver la ecuación cuadrática, nos quedan dos valores, uno positivo y otro negativo. Entonces, tomamos el valor positivo de la velocidad inicial, que es aproximadamente 76.2 pies por segundo. Y de esa manera, la velocidad inicial con la que debe ser lanzada la flecha debe ser de 76.2 pies por segundo.